La primera es el sustantivo. El sustantivo, según José Carpenter, en su libro Cómo dominar la gramática, Introducción a la moderna gramática española, publicado en 1997, define el sustantivo como la parte de la oración que puede realizar la función de rango primario, es decir, la del sujeto. Hablamos de cuando se emite un mensaje, dentro de ese mensaje hay alguna persona, algún animal, alguna cosa que ejecuta o de la que se habla dentro de esa. El sustantivo puede ser clasificado como sustantivos comunes, que designan estas realidades en un conjunto de elementos que poseen las mismas cualidades. Por ejemplo, perros, hay muchos perros, cazador, lápiz, paz, pero también están los sustantivos propios, que son realidades únicas. Por ejemplo, Venezuela, que es un país, pero estamos hablando de un país específico. Amelia, un nombre específico. Avon, que es una marca. Están los sustantivos animados, que designan seres vivos, por ejemplo, una planta, un animal, algo que tenga vida. Una persona. Inanimados, aquellos que no tienen vida, por ejemplo, los minerales, cosas en general que son artificiales, que no poseen vida, un objeto, por ejemplo. Sustantivos concretos, que son una realidad tangible, cosas que se pueden palpar, tocar en la realidad física. Abstractos, que lo contrario, podrían manifestarse, pero no de una manera física, palpable, tangible. Sustantivos individuales, que designan una sola cosa, como por ejemplo lobo es un solo animal, oveja, un solo animal. Y los sustantivos colectivos, que son un conjunto de cosas, una palabra que se refiere a un conjunto de cosas, como por ejemplo, no es lo mismo que yo diga lobo o a una manada. La segunda categoría gramatical corresponde a los artículos. Un artículo, según el mismo autor, José Carpenter, en 1997, lo define como un determinante que antepone un nombre conocido ya por el oyente. Se antepone a un nombre ya determinado en la mente tanto del hablante como del oyente. Es decir, ya no se habla de una cosa, un animal, una persona en general, sino que se habla de esa persona exactamente, de ese animal exactamente, y por esto lo acompaña un artículo. En el español tenemos los artículos determinados como el, la, los, las, y los artículos indefinidos, uno, una, unos, unas. El neutro se utiliza solo con adjetivos. La tercera categoría gramatical son los adjetivos. El adjetivo, según Jorge Enrique de Cabezas, su libro Gramática Española, publicado en 1992, corresponde a una palabra que especifica cuando expresa una idea que no está comprendida en el significado del sustantivo al que se junta. Es decir, complementa, lo modifica el sustantivo. Son palabras que nos dan más información acerca del sustantivo, que pues obviamente esta información no está explícitamente dentro de él. En el español están los adjetivos calificativos, que son abundantes y son los que, como indica su nombre, califican, nos dan una referencia de alguna cualidad. Están los posesivos, por ejemplo, dentro de los calificativos están grande, bueno, española. Cuando yo digo que una persona tiene una nacionalidad, estamos hablando de un adjetivo también calificativo. Insensato. Están los adjetivos posesivos, tuyo, mío, sus, nuestros, suyos, su, mi. Demostrativos también, este, esa, aquella, estos, esas, esta, ese, hablando de cosas específicas y que también acompañan mucho a lo que es la gestualidad del hablante. Los numerales, que hablamos de 10, centésima, doble, hacen referencia a cantidades. Y los indefinidos, que no dan información específica, se refieren a algo que puede ser como cada persona. Por ejemplo, cierto podría ser cierto, algunos, ¿sí? No dan una realidad definida, de ahí su
su nombre. Los adjetivos también pueden variar en género y en número, ¿sí? Si es femenino, masculino, dependiendo del sustantivo, hay excepciones también. O también pueden variar en número, si es plural o en singular. Otra categoría gramatical son los pronombres. Los pronombres, según la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, en su glosario de términos gramaticales que podemos encontrar por internet, se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlos o sin manifestar el contenido léxico que les corresponde. Los pronombres se caracterizan por no tener un contenido léxico, aunque sí cuentan con ciertos rasgos semánticos, como persona, por ejemplo, quién, alguien, negación, nada, nadie, etc. Según esta definición, podemos concluir que los pronombres entonces, y como lo indica su nombre, se llaman así porque la mayoría sustituyen al nombre dentro de la oración. No. Pueden ser pronombres personales que sustituyen directamente a la persona. Por ejemplo, yo, tú, mí, conmigo, ella, nosotros, usted, ellos, ustedes, él. Varían en género y en número, si es femenino o masculino, o si es singular o en plural. Están los pronombres relativos, que se usan para referirse a un nombre, a un sustantivo que ya ha aparecido con anterioridad. Por ejemplo, qué, quién, cuál, cuáles. Los pronombres interrogativos, que son casi idénticos a los relativos. La diferencia es que se acentúan porque se usan dentro de los interrogativos son casi idénticos a los relativos, la diferencia es que se acentúan porque se usan dentro de preguntas. El verbo también es una categoría gramatical y corresponde a lo que es la segunda parte más importante dentro de una oración. Según José Escarpante, en 1997, el verbo es la parte que sola o unida a otras funciona como núcleo del sintagma predicativo de la oración y varía para expresar sus accidentes en tiempo, modo y número. Cuando hablamos de una persona, de un animal o de una cosa, siempre hablamos que eso ejecuta algo. Por tanto, se dice que se predica algo del sustantivo a través del verbo. Los verbos pueden tener muchas formas. Pensemos que, por ejemplo, en el inglés, en sus conjugaciones solo tenemos unas 20 aproximadamente, pero en el español son conjugaciones del verbo en primera persona son hasta 101 o 102. Entonces, pensemos que el verbo es uno por decir directamente, es una de las categorías gramaticales más variables dentro del español. El verbo puede variar en persona, puede estar conjugado en primera, segunda o tercera persona. El número, como ya hemos referido, si es singular, si es plural. Y en cuanto a los tiempos, si está en presente, en pasado o en futuro. Sin embargo, en el español, como hemos visto, los tiempos pueden variar según la forma en la que se exprese el hablante. Hay muchísimos tiempos: presente, pretérito imperfecto, futuro perfecto, condicional perfecto, condicional imperfecto, en fin, hay muchísimos. Los verbos también varían en el modo, que es un accidente que tiene, y tratan de indicar la actitud mental de esa persona que se habla con respecto al verbo, es decir, a la acción que hace esa persona, esa cosa, ese animal. Puede estar en un proceso verbal indicativo cuando se le considera como una orden, como algo real, algo que está sucediendo. Puede ser subjuntivo cuando se presenta como algo imaginario, como algo que podría ser, o puede ser imperativo cuando implica un mandato, una orden, o sea que debe ser así. Otra categoría gramatical son los adverbios. Según José Escarpante, el adverbio es la clase de palabras que pueden tener una función de rango terciario en la oración. Complementa, por tanto, las palabras de rango secundario, como el verbo y el adjetivo. También pueden complementar a otro adverbio.
Por tanto, los adverbios modifican no solo al verbo, sino también a los adjetivos o a los adverbios. Dentro de los adverbios podemos encontrar del lugar, por ejemplo, atrás, cerca, afuera, dentro, acá, allí, que indican un sitio. El tiempo se refiere al momento en que se realiza la acción, antes, tarde, anoche, siempre. El modo es la forma en la que se hace, deprisa, mal, despacio, así. La cantidad, numéricamente hablando, como es, bastante, poco, tanto, mucho. El orden, primeramente, sucesivamente. La afirmación, cierto, ciertamente, sí. Pueden hacer adverbios de negación, no, nunca, tampoco, jamás, o de duda, acaso, quizás. Las preposiciones, una categoría gramatical que según Emilio Alarcos Llorat, en su libro Gramática de la Lengua Española, publicado en 1994, son unidades dependientes que incrementan a los sustantivos, adjetivos o adverbios como indicios explícitos de las funciones que tales palabras cumplen, bien en la oración, bien en el grupo unitario nominal. Las preposiciones funcionan como conectores dentro de las palabras que ya hemos nombrado anteriormente, estas categorías gramaticales. Por tanto, siempre van a estar antes del sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el verbo al que acompañan. Las formas, las preposiciones no son variables y al contrario de las otras categorías gramaticales son limitadas, son fijas. En el español son un número, un grupo selecto que no cambia y que por tanto es fácil de memorizar y de localizar dentro de una oración, sea hablada o escrita. Pueden ser simples, que como a, ante, con, de, para, según, en, que son más usadas, ¿no? Contra, sobre, o pueden ser agrupadas, que tienen más palabras, varias palabras juntas, como para, con, por entre, tras de a por, hasta sobre, bajo de. Las conjunciones son otra categoría gramatical que según la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, en su glosario de términos gramaticales, pueden definirse como invariables, generalmente átonas, cuyos elementos sirven para conectar entre sí palabras, estamas u oraciones, sea colocándolos en un mismo plano jerárquico o estableciendo relaciones de dependencia entre ellos. Por tanto, las conjunciones, al igual que las preposiciones, son invariables, es decir, no tienen modificaciones, no sufren de accidentes gramaticales. Pueden ser conjunciones coordinantes, que allí entran las copulativas, como por ejemplo i, ni, las expresiones que por ejemplo incluyen estas dos palabras, ni, como ya no pudo ni coser ni dormir, por ejemplo. Entre, y están las distributivas también, que también funcionan dentro de una oración larga, como por ejemplo, ojalá compres un marcador, sea color azul o sea color rojo, por ejemplo. Por último, la interjección o interjecciones, según Jorge Enrique Cabezas, 1992, equivale a una oración completa. Son generalmente palabras o expresiones breves que se escriben entre signos de admiración y tienen siempre significados muy emotivos. Pero también hay interjecciones más diminutas, como de un grito de susto, ay, de dolor, va, como de verdad. Caramba, los saludos hola, uy, de susto, ojalá de que algo suceda, de cansancio. Incluso, por ejemplo, en Venezuela, náguara, todo ese tipo de expresiones que no tienen un significado en sí mismo, sino que son parte del habla de la persona.